Muchísimas gracias a la profesora Carla, que en su ponencia presentó su investigación a un punto álgido para los que trabajamos en gerontología, que es el edadismo. Ahora me permito invitar a los ponentes a que enciendan sus cámaras para la ronda de preguntas y también informarles a los asistentes que la opinión de ustedes es muy importante, no solamente con la formulación de preguntas, sino también contestando la escala de satisfacción y completando los datos para su certificado. La profesora Fernanda colocó en el chat el link para que ustedes puedan vaciar esa información y obtener en su momento el certificado, pero también conocer de cerca cuáles son sus impresiones. Así que pueden dirigirse allí al link. También se cuenta con un código QR a través del cual ustedes puedan contactar. Entonces, bueno, vamos a dar paso a las preguntas que se han formulado, como les decía al principio y ahora cerrando el bloque. Qué interesante los diversos sistemas políticos, comunitarios que hemos tocado en este espacio. Y bueno, para dar paso a eso, vamos a iniciar con las preguntas, como bien les decía. Y empezaríamos con la profesora Simone, una pregunta que se le ha formulado. Según su visión, profesora, eh, disculpe, según su visión, ¿cuáles estrategias pueden fortalecer aún más la participación activa de las propias personas mayores en el diseño y en la evaluación de políticas públicas universitarias? Victoria, estamos resolviendo porque estamos dando activación a los micrófonos y cámaras de algunos de los académicos. Así que en eso, Ok, esperamos unos minutos, ¿sí? Un tiempo. Si segundos. querés, Victoria, comenzar con Alejandro, que tiene el micrófono, con Ok, Carla, por favor. ok, cómo no, Alejandro. Se te Sí, formula la siguiente pregunta. ok. Según la investigación que presentaste, ¿qué beneficios se han reportado en las personas mayores con este tipo de programas modelo de aprendizaje intergeneracional? Es decir, ¿y qué obstáculos también han encontrado con respecto a su implementación? Ok. Bueno, como yo les comentaba en la exposición, nosotros tuvimos un proyecto piloto. En base al proyecto piloto, ahí sí profundizamos en lo que fueron los efectos en las personas mayores. Ahora estamos como en la segunda etapa procesando eso, pero bueno, los primeros como resultados que tuvimos con respecto a las personas mayores, construyendo las categorías que tenían que ver con compromiso y con bienestar, encontramos fundamentalmente dos o tres categorías básicas. La primera tenía que ver con el afecto también, es decir, un efecto en función de un aumento de la afectividad y del deseo de compartir de las personas mayores con los niños y como una expectativa generada en compartir eso que se mantenía a lo largo de la semana. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad, si bien los encuentros eran una vez por semana, las personas mayores a lo largo de la semana iban desarrollando actividades preparando ese encuentro, con lo cual ya hablamos de no solamente de afectividad, sino también de otro de los hallazgos claves que tenía que ver con el desarrollo de propósito de vida y de generatividad. ¿Qué quiero decir con propósito de vida? ¿Y por qué es tan importante en este caso? El proyecto piloto se desarrolló con personas mayores que estaban en un residencial, en un centro de larga estadía, y que en las entrevistas iniciales, una de las cosas que planteaban, con frases bastante duras si se quiere, era: nosotros estamos acá porque venimos a esperar la muerte. En función del proyecto de intergeneracional, ese discurso mutó hacia otro tipo de representaciones vinculadas a encontramos un motivo para seguir vivas y también encontramos un motivo para conocernos entre nosotras. Ese fue otro de los efectos importantes, que es el estar rodeado de personas mayores en el marco de los residenciales no garantiza que la gente no desarrolle soledad no deseada. Por lo contrario, en general tienen niveles altos de soledad no deseada. Este espacio tenía un efecto con los niños, pero también tenía un efecto con las personas mayores entre sí, que formaron un grupo mucho más sólido a partir de la instancia del intercambio. Esto lo vimos en el proyecto piloto y también lo vimos en la segunda instancia del 2024, en el cual las personas del centro de día, no todas las personas del centro de día participaron de la instancia, pero aquellas que participaron aumentaron los niveles de cohesión grupal entre ellas.
así, como a modo de resumen, los efectos que encontramos con las personas mayores tenían que ver con el sentido de generatividad, esta capacidad que yo tengo de poder guiar a las generaciones que siguen, enseñarles y sentirme útil enseñándoles. Por otro lado, un propósito vital vinculado a preparar los encuentros con el otro y que esta nueva actividad fuese significativa, lo que también tiene bastante relación con lo que se habló de atención centrada a la persona. Y tercero, el sentido de pertenencia y de cohesión grupal dentro de las propias personas mayores. Eso con respecto a los beneficios en las personas mayores. Eso sí, nosotros ya hicimos un artículo científico y ya está publicado. Cualquier cosa después les comparto el link por acá. Con respecto a esto que presenté de niños, el artículo está en revisión de pares en este momento, o sea que ni bien salga, lo podemos compartir. Con respecto a las dificultades, porque no todo es color de rosas, hay dificultades y dificultades que tienen que ver fundamentalmente con la adherencia de los equipos de las instituciones. Es decir, las instituciones se muestran siempre muy receptivas y muy disponibles al intercambio y a generar el espacio, pero tienen muchas más actividades y esto no deja de ser una actividad extracurricular o que es difícil que las personas la vivencien como una actividad curricular propiamente dicha con beneficios directos en el aprendizaje, por ejemplo, de los niños, con lo cual resulta bastante complejo incluir de forma activa, por ejemplo, a las educadoras o a las maestras para que se involucren en la etapa de diseño y para que se involucren en la etapa de implementación, lo cual puede llegar a ser una dificultad cuando el equipo de investigación se retira y son las instituciones las que tendrían que sostener el espacio. Esa es una dificultad bastante clara que notamos, que implica, entre otras cosas, generar como instancias de formación mucho más sistemáticas con los equipos de las instituciones para que realmente ellos puedan apropiarse del dispositivo. Y, perdón, y con respecto a lo que pasa en los residenciales, bueno, la generación de espacios apropiados para generar las instancias de intercambio también es un desafío que en el caso nuestro funcionó bastante bien, pero es un desafío porque en realidad muchas veces las imágenes o lo que se transmite en los residenciales puede ser bastante duro para niños pequeños que van al residencial. Entonces, ahí hay que tener como algunos cuidados en cómo hacer el ingreso, por ejemplo, de los niños a los centros de larga estadía para que justamente la vivencia sea lo más positiva posible. Eso como por un lado. Y por otro lado, algo que nosotros no pudimos hacer, pero que consideramos que es clave poder hacer, es que si bien este dispositivo nosotros lo planteamos en lo que se llama campus visitante, es decir, un grupo va al lugar del otro, o sea, o al colegio o al residencial, nosotros lo que planteamos es la opción, cuando lo volvamos a replicar a esto, que es la idea, de que por lo menos alguno de los encuentros sea en el campus del otro. Es decir, si bien que la mayoría de los encuentros se realicen en uno de los dos, que por lo menos uno o dos encuentros sean el otro lado para que ambos sean como anfitriones y puedan mostrarles su realidad al otro grupo. Esos son como algunos desafíos a implementar y a resolver. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias, profesor. Creo que ya está con nosotros la profesora Simone, que me disculpe si lo digo en español. La pregunta, según su visión, profesora Simone, ¿cuáles estrategias pueden fortalecer aún más la participación activa de las propias personas mayores en el diseño y la evaluación de las políticas públicas universitarias? Ajá. Ok, mientras ella resuelve, la profesora Raquel, vamos a seguir con la pregunta mientras la profesora Simone resuelve. Profesora Raquel, le preguntan lo siguiente: ¿cuál es el rol de la universidad para promover o fortalecer los entornos cuidadores? Profesora Raquel. Y aquí estoy. Buenas tardes. Lo que sucede es que se había desactivado mi micrófono. Sí, es una muy buena pregunta, Victoria, y yo quiero aprovechar ahí para un poco introducir, no solamente es una temática, sino es una nueva forma como tenemos que avanzar desde diferentes espacios, entornos, instituciones, a aportar y a desarrollar lo que es la sociedad del cuidado. Más aún,
en nuestra América Latina y el Caribe, ¿no? No solamente se trata de servicios, de políticas, de normas, sino se trata cómo estamos aportando a la reorganización de nuestra vida social, de nuestra vida en nuestros entornos familiares, comunitarios e institucionales. Y una de esas instituciones justamente es la universidad. Y la universidad en este entorno cuidador cumple un rol fundamental, porque no solamente es la formación de profesionales, la investigación, la producción de investigación, innovación, tecnologías, sino también esta vinculación con el entorno, con la comunidad, con los diferentes grupos poblacionales. Y en ese marco, la universidad cumple un rol y una función social, ¿no? Que no se trata solamente de incorporar cursos, temáticas sobre estos temas que hoy día nos han concitado la participación de diferentes países de nuestra gran Latinoamérica y el Caribe, como es la gerontología comunitaria, social, crítica, la gerontología, sino que requiere pues una participación desde la universidad, de una participación muy consistente, transversalizar todo el tema del enfoque de cuidados y sobre todo hacer que en los diferentes modelos, en sus diferentes modalidades formativas, educativas, participen todas las edades, del pregrado, posgrado, programas dirigidos a personas adultas mayores, pero en especial también que sea un espacio protector del cuidado, ¿no? Generar políticas de bienestar para estudiantes de diferentes edades, generar políticas de bienestar para las y los docentes y para el personal administrativo. Y creo que vamos avanzando bien también desde quienes trabajamos con las personas adultas mayores, desde el enfoque gerontológico, para aportar a lo que van a significar esa nueva transformación de lo que son los cuidados para todas las sociedades, para la sostenibilidad de la vida. Y que no solamente los cuidados se vea como una cuestión de las mujeres, porque como yo lo he dicho en mi presentación, es un vínculo de interdependencia. Cuidamos, nos cuidan y también nos autocuidamos. Entonces hay una mirada desde el enfoque de derechos, pero con un gran aporte desde la gerontología. Muchísimas gracias. Nos deja como esa inquietud allí, profesora. Le invitamos a la profesora Simone, si tiene algún inconveniente, puede dar respuesta también vía chat. Para finalizar, porque ya estamos con respecto de tiempo, la pregunta para la profesora Carla, que cerró el bloque. Profesora Carla, la pregunta muy sucinta sería, ¿qué línea de trabajo se puede derivar o creen ustedes, usted y su equipo, que va a derivar de los resultados una vez que se aplique a un número mayor de estudiantes? Victoria, ¿hablo Por yo? favor. ¿Sí? Bueno, profesora Simone, Sí. si está activa, sí, y dejamos al final a Carla. Carla, si quieres seguir, no pasa nada también. Pero si quieres, Simón, hazlo tú porque hemos tenido muchos problemas contigo, así que Sí, sí, perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Sí, Bueno, de adelante. primer momento, perdón por eso, no sé qué ha pasado, pero no funciona la cámara. Pero me gustaría, antes de nada, agradecer, Vitória, qué conducción maravillosa y también agradecer a todos porque está maravilloso ese encuentro, ¿no? Esa conversación, las informaciones tan relevantes para nuestra universidad. Y tu pregunta muy pertinente y sobre la inclusión, ¿no? La inclusión de verdad de las personas mayores dentro de las universidades. Entonces, escuchando todos, Carla, Raquel, Alejandro, y los temas, ¿no? Son todos temas muy importantes también para desarrollar esa fuerza de la persona mayor dentro de las universidades. Pero de primer momento yo pienso que las personas tienen que estar en los procesos de toma de decisiones. Y con eso tenemos ahí una ventaja, porque hay muchas iniciativas globales que nos ayudan, ¿no? A desarrollar nuestras acciones, también a buscar caminos para fortalecer la agenda de envejecimiento saludable, activo, digno, humano. Y ahí tenemos también esta iniciativa que es de las universidades amigables a las personas mayores. Y ahí tenemos otra ventaja que es
los principios. Y los principios de fondo lo que tenemos es la importancia, dan la importancia a involucrar a la persona mayor para pensar las políticas universitarias y para desarrollar las acciones. Entonces, esto pienso que es fundamental, que es un camino, porque para pensarmos cómo vamos a hacer la promoción de intergeneracionalidad dentro de la universidad, que ya sabemos que es un reto, ¿no? La cuestión del edadismo, porque también si no trabajamos la intergeneracionalidad, también vamos a continuar con esta cuestión del idadismo, que es muy fuerte. Ahora en la Universidad Federal de Viçosa estamos con un ingreso de personas mayores en un proceso de ingreso propio para las personas mayores, pero está entrando en cursos con los jóvenes que ahí están, y claro, es un lío, porque no estamos acostumbrados a tener todos juntos en una clase en las universidades, ¿no? Entonces, pienso que es eso, traer para trabajar junto con nosotros, para la toma de decisiones, para pensar las políticas de las universidades, y no solo de las universidades, porque tenemos en las universidades un espacio, un ambiente donde podemos no solo producir las informaciones, conocimiento, pero también cambiar la sociedad de manera general. Ahí estamos pensando, ¿no? La sociedad, ahí estamos apoyando gobiernos, ahí estamos trabajando con nuestro entorno. Entonces, pienso que trae las personas para pensar políticas universitarias, pero también para pensar en desarrollo de nuestro entorno, en acciones con la comunidad, con la sociedad de manera general. Entonces, bueno, voy a quedarme aquí porque si no, voy a seguir porque me encanta el tema. Y para cerrar, gracias una vez más. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Profesora Simone, gracias por contagiarnos esa pasión en el tema, de verdad que sí. Y bueno, Carla, desde la coordinación pedimos excusas que ya queda poquito tiempo, pero igual te repito la pregunta para que entonces nos compartas tus impresiones, qué línea de trabajo puede derivar o creen ustedes que va a derivar de resultados una vez que se aplicará un mayor número de estudiantes. Muchas gracias a todas y todos los expositores y expositoras de este bloque. He ido anotando todas las ideas. Siento que todas las podemos replicar, sobre todo si trabajamos en red. Y solo para contestar la pregunta, porque sé que estamos justos de tiempo, eh, de verdad intenté transmitir en la presentación la motivación que tiene este equipo que conformamos los académicos y académicas de trabajo social. Es un proyecto que además está financiado con fondos internos de nuestra universidad y partió por eso, porque veíamos que nuestros estudiantes, a pesar de que tienen instancias de trabajo con personas mayores, tienen una asignatura desde el 2015 incorporada en el plan de estudio de envejecimiento y trabajo social, veíamos que su proyección personal era súper limitada en cuanto a lo que iban a hacer cuando fueran mayores de 60 años. Y nos parecía súper extraño que teniendo todo ese acercamiento a la temática tuvieran esa proyección tan limitada. No sé si decir pesimista, pero sí limitada. Ya me voy a quedar con ese concepto. Entonces dijimos, bueno, si en nuestros estudiantes está pasando esto, que pasan las otras carreras que no tienen ningún acercamiento a la temática. Y empezamos a hablar, porque además es un proyecto con fondos que financia investigación multidisciplinar. Y empezamos entonces a ponernos en contacto con profesores y profesoras de otras disciplinas de nuestra universidad. Fuimos hablando respecto a esto, nos dijeron que nosotros no tenemos nada, no tenemos ni asignatura obligatoria, ni complementario, ni electivo, nuestros estudiantes no saben nada del tema. Y nos interesa por lo mismo, nos interesa porque queremos saber qué podemos hacer, dado que están en un periodo de formación y que van a salir a un mundo, ¿cierto?, donde les va a tocar trabajar con personas mayores. Entonces, cómo acercarlos también a esa realidad, cómo hacerlos más empáticos, cómo hacerlos pensar en adaptar sus disciplinas y sus profesiones cuando ingresen al trabajo con personas mayores. Y por eso surge este tema y nuestras líneas son múltiples, o sea, cada vez que nos juntamos como equipo sacamos nuevas ideas, las vamos anotando, pero por lo pronto lo que hemos conversado también con los profesores de las otras carreras es generar
porque todos tenemos electivos, pero de profundización en nuestras áreas. Entonces decíamos, ¿por qué no generar electivos que fueran transversales, que pudiesen cursar estudiantes de diferentes carreras, asignaturas complementarias o actividades de voluntariado o encuentros intergeneracionales? Ya estamos, como carrera, estamos vinculados con muchas instituciones, instituciones municipales, en donde están adscritas diferentes agrupaciones de personas mayores y que son tremendamente activas y participativas. Entonces, ¿por qué no los traemos a la universidad? ¿Por qué no generamos esos espacios de encuentro? Entonces, por eso digo que las acciones que pueden derivar, obviamente, pueden ser de investigación también. De hecho, ya para el próximo año tenemos planificada una investigación de corte cualitativo para tomar las principales respuestas y poder abordarlas, ¿cierto?, desde un enfoque ya más cualitativo, y profundizar en aquello, ¿ya? Pero también pueden salir de intervención, ¿ya? Entonces, como que tenemos muchas ideas, pero creo que lo principal es eso, tratar desde lo formativo, entregar las herramientas para que estudiantes, no solamente del área de las ciencias sociales, sino que de todas las disciplinas también puedan sentirse preparados y preparadas para poder trabajar con personas mayores. Eso intentando ser lo más breve posible. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, profesores. Vamos concluyendo entonces el bloque.